Ahora sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo seminario. En esta oportunidad tenemos a Andrea Haynes. Ella cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector energético, habiendo liderado y participado en numerosos proyectos centrados en el desarrollo de políticas públicas, eficiencia energética y cambio climático. Ha trabajado para organizaciones internacionales, bancos de desarrollo y empresas internacionales en las regiones de América Latina y el Caribe, Medio Oriente y Norte de África. Fue presidente del Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía entre 2019 y 2024 y subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minería de Argentina entre 2015 y 2018. Así que, Andrea, te agradecemos y te damos la bienvenida eh, para darte pie a que inicies tu presentación. Les recordamos que hacia el final de la presentación daremos lugar a un espacio de preguntas, comentarios y los intercambios que surjan. Bueno, gracias Luciana por la presentación, gracias bueno, a todos por la invitación y a los que se van sumando por el interés en el tema. Voy a compartir acá mi presentación, que ahí no sé si la ven. Bueno, ahí un poco la idea de la conversación, de la presentación de hoy es ver dónde estamos. Ahora justo en diciembre se cumplen 10 años del Acuerdo de París y ha pasado muchas cosas en estos 10 años, un poco ver cuáles son algunas de las cosas que han pasado, si son suficientes o no para cumplir los objetivos del acuerdo. En este mismo momento, desde el jueves pasado y hasta la semana que viene, está teniendo lugar la 30ª Conferencia de las Partes en la ciudad de Belém, en Brasil, y ojalá que se cumpla con la expectativa que se tiene sobre la COP. El presidente Lula, cuando abrió la conferencia, dijo que iba a ser una cumbre de implementación, la COP de la implementación. Bueno, ojalá que efectivamente así sea, porque venimos realmente rezagados respecto de lo que tendríamos que haber avanzado en términos de implementación. Así que bueno, la idea es compartirles un poco dónde estamos, con foco en el sector energético, y bueno, y ver qué cosas se han avanzado, cuánto nos falta y qué deberíamos hacer de acá en adelante. Esto como para tener un contexto global del tema de las emisiones. Vemos cómo han evolucionado las emisiones de gases de efecto invernadero del 90 al año pasado. Fíjense que han aumentado más de un 50%. En el año 90 estábamos alrededor de unas 40, un poquito menos de 40 gigatoneladas de CO2 equivalente, y al 2024 estamos casi en 60, o sea que en 34 años, que no es poco, pero han aumentado casi un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, claramente es algo que sigue, y la tendencia indica que estos por ahora sigue en aumento. La única baja que tuvimos durante el 2020, que fue la pandemia, que claramente no es una opción, ¿no? Parar el mundo no es una opción para reducir emisiones. Hay otras opciones mucho más costo efectivas, ni hablar de lo que implicó en la salud y en las vidas de la población global la pandemia. Entonces, este es para tener una representación de cómo han ido evolucionando las emisiones de todos los sectores a nivel global. Ahí está discriminado por gases. Obviamente, el mayor aporte es del CO2 producto de la combustión de combustibles fósiles, también el metano asociado a combustibles fósiles, y parte del nitroso también viene asociado a los combustibles fósiles. Hace muy poquitos días sacó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sacó como todos los años lo que se llama el Emissions Gap Report, que es el gap de las emisiones, ¿no? Se analiza dónde estamos,
por dónde vamos, por dónde deberíamos ir y cuál es el gap justamente en términos de emisiones para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Recordemos que los principales objetivos del Acuerdo de París, tiene varios, pero uno de los principales es limitar el incremento de temperaturas respecto de la era preindustrial en muy por debajo de los 2 grados, preferentemente en 1,5 grados de aumento respecto a la era preindustrial. ¿Por qué? Porque hay, bueno, mucho trabajo, mucho desarrollo basado en ciencia que indica que es el límite en el cual los impactos que generaría el aumento de temperatura en el clima y que los cambios del clima generarían en los distintos ecosistemas y en la vida de las personas serían todavía manejables, ¿no? Me parece que es importante recordar por qué hablamos de 2 grados o de 1,5 grados idealmente. La diferencia entre 1,5 grados y 2 es importante, por eso todavía hay alguna ilusión, diría yo, de llegar al límite del 1,5 grados. Pero básicamente es el incremento que implica que los efectos del cambio climático que ya hoy están ocurriendo sean medianamente manejables, como a través de las iniciativas de adaptación, que es otro de los objetivos del Acuerdo de París, desarrollar todas las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático que sean necesarios, porque como ya estamos viendo, hay efectos que ya existen y que al día de hoy lo que está ocurriendo es irreversible. Entonces, frente a eso que es irreversible en términos de mitigación, lo que hay que hacer es adaptarse y adaptar todo nuestro entorno, desde desarrollo de ciudades, ecosistemas, esquemas productivos. El propio sistema energético también se ve afectado y debe adaptarse a los efectos del cambio climático. Y bueno, un ejemplo bien concreto es las profundas sequías que ha sufrido la región de Latinoamérica y el Caribe, con más efecto, más intensidad en algunos países que en otros en los últimos años. Y bueno, eso es un impacto claro de un cambio climático extremo que impacta directamente en la producción de energía, en este caso la energía hidroeléctrica. Entonces, en este gráfico, que es como un resumen, ¿no? El reporte está disponible, lo pueden descargar, ahí dejo el link, después si quieren, ahí puedo compartir la presentación, no hay ningún problema. El gráfico este lo que nos muestra de alguna manera es la evolución histórica de las emisiones. ¿Se ve ahí mi cursor? Sí Sí se se ve, ve. sí se ve. Sí, bien, bien, siempre tengo la duda dependiendo de las aplicaciones. Entonces, hasta acá, todo esto que está en negro es histórico, o sea, esto efectivamente ocurrió hasta el 2025. Acá lo que vemos es un recorrido, lo que es por donde irían las emisiones con las políticas actuales, el escenario de políticas actuales. Las franjas que muestran, o sea, lo que muestran en las líneas son las medias de cada escenario, y las franjas que se muestran son los límites máximos y mínimos, porque por supuesto tiene toda una metodología detrás que también tiene ciertas incertidumbres, ¿no? En función de distintas cuestiones que no son tan lineales y que se interrelacionan entre sí. En definitiva, estamos muy lejos, ¿sí? Fíjense que este es por donde vamos. La línea naranja y la roja es por donde sería la evolución, idealmente, si los países cumpliéramos con lo que está escrito en las NDC, en las contribuciones nacionalmente determinadas. El naranja es el escenario de las NDC incondicionales y el rojo es el escenario de las NDC condicionales, recordando que condicional es que los países la presentan condicionando la implementación de esas metas, o sí, de los instrumentos necesarios para el cumplimiento de las metas, condicionándolo a la disponibilidad de apoyo externo. En general, ese apoyo está vinculado con la disponibilidad de financiamiento, pero no es lo único. Puede ser acceso a nuevas tecnologías, fortalecimiento de capacidades, distintas, cuestiones que son necesarias para el cumplimiento de esas metas. Y por eso la condicionalidad. De todas maneras, vemos que esto es
es mejor, es un poquito más optimista que lo que está ocurriendo. Acá la primera conclusión es que los países no estamos yendo por donde dijimos que íbamos a ir, estamos yendo a nivel global por la línea azul y en función de lo que dijimos deberíamos ir al menos por la naranja, que es la incondicional. Y en las líneas de más abajo son los escenarios por donde se debería evolucionar para cumplir justamente con esta meta de limitar el incremento de temperatura en 1,5 grados al 2035, en 2 grados estamos acá y en 1,8 como un escenario intermedio. En definitiva, el gap que estamos teniendo es esto que se ve acá con esas barras rojas y naranjas, que es la cantidad de emisiones que todavía deberíamos mitigar de acá al 2035 para efectivamente cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Con una variante que es que estas trayectorias de los escenarios están partiendo, como ustedes pueden ver, de acá del año 2021, y en realidad ya estamos en el 25. Cuanto más evolucionemos por un escenario desviado de lo que debiera ser el ideal, más pronunciada va a ser la pendiente de estas otras trayectorias y más costoso va a ser, más costoso en términos monetarios, pero también de esfuerzos, ¿sí? De esfuerzos de políticas, de esfuerzos monetarios y también más riesgoso, ¿no? ¿Y qué ponemos en riesgo? Bueno, que no se cumpla el objetivo que nos propusimos. Entonces, esto es un súper resumen del Emissions Gap Report y la conclusión principal es que estamos fuera del target, estamos lejos, o sea, todavía tenemos que seguir trabajando para apuntar efectivamente ahí a ese centro. Bien, entonces, si dado ese escenario empezamos a ver cómo están distribuidas las emisiones por sector, tenemos distribuidas bueno, por tipo de gas, que están acá los distintos tipos de gas en distintos colores, de gases de efecto invernadero, y por tipo de sector que genera las emisiones. Fíjense que tenemos la producción de electricidad, que es el primer bloque, el consumo de energía en la industria, el consumo de energía en el transporte, el consumo de energía en los edificios, que igual tanto los edificios como la industria consumen la electricidad que producen emisiones acá, que son las emisiones del GAN-C2, y el consumo de energía para la propia producción de combustibles. Todo esto lo que nos dice es que casi un 70% de las emisiones son producto del consumo de energía. Este número va bajando un poco, a ver, lo que nos dice también es que el sector energético que quizás está avanzando un poco más que los otros sectores, porque este número que ahora es 69 arrancó en casi o un poquito más de 80, dependiendo el año de referencia. Entonces, lo que podemos sacar ahí de conclusión es que el sector energético está haciendo algún esfuerzo y por eso la composición de emisiones asociadas a energía baja en porcentaje. Sin embargo, sigue siendo el principal sector emisor, la energía como consumo en su más amplio espectro, que además es absolutamente necesaria para todas las actividades que desarrollemos. Entonces, bueno, ahí es donde viene la pregunta de, bueno, ¿cómo hacemos para reducir esas emisiones asociadas a la matriz energética? Estas son, si hacemos como un doble clic en las emisiones asociadas a la energía a nivel global, este es perdón, la trayectoria ya un poquito más atrás, desde el año 1900 hasta el año pasado. Fíjense que si tomamos el 1990 estamos acá, pero lo que vemos es que si solamente miramos el sector energético, y quizás tomemos el periodo que veíamos antes, entre el 90 y el 2024, fíjense, antes teníamos un incremento de casi el 50%, sin embargo ahora tenemos un incremento de casi un 80%. Acá pasamos de un poquito más de 20, serán 22, 23,
unidades de CO2 equivalentes, gigatoneladas de CO2 equivalente, y pasamos a más de 35, con lo cual estamos incrementando muchísimo las emisiones asociadas al consumo energético. Y bueno, acá está el número 60% desde el 92, que es de cuando se creó la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático. Entonces, es un tema para tener especial atención, y por eso se habla tanto de la transición energética, que justamente tiene que ver con cómo reducimos las emisiones asociadas a el consumo de energía. Acá lo tenemos, vamos haciendo como más foco y desagregando un poco más la información. Acá vemos cómo evolucionó la demanda de energía entre el año 2000 y el año 2024. Fíjense que acá se pasó de 416 hectajoules a 654, casi un 50%, poco más del 50%, y lo vemos desagregado por región, que es lo que está en la evolución en estas franjas a lo largo del gráfico, y por tipo de fuente de energía. Vemos el marrón es carbón, el rojo es petróleo, el violeta gas natural, nuclear, renovables, biomasa tradicional y otros. Y acá lo que vemos es varias cosas. Lo primero es que el 60%, hubo un 60% de incremento de la demanda, de 416 a 1654. Todo el incremento de la demanda, todo el incremento de la demanda fue en economías emergentes y en desarrollo. Fíjense, China pasó de muy poquito, mucho menos que la Unión Europea, a prácticamente triplicar la demanda de la Unión Europea, que por cierto fue casi constante, disminuyendo un poco. India, con un nivel más abajo que China, pero también incrementó su demanda a lo largo de estos 24 años. Y esta otra franja son el resto de las economías emergentes y mercados en desarrollo, donde tenemos, bueno, los BRICS, el resto de los BRICS por fuera de China, Brasil, Argentina está también ahí, otros países en desarrollo. Podemos ver que tanto Estados Unidos como la Unión Europea y otras economías avanzadas mantuvieron la demanda de energía a lo largo de estos 24 años. Y debo decir que si bien podrían haberlo reducido, porque digo, todavía también tienen mucho por hacer en términos de reducir demanda, el haber podido mantener esa demanda energética es principalmente gracias a las políticas de eficiencia energética de todos estos países. Porque acá estamos hablando de demanda, no de emisiones. O sea, las emisiones obviamente están asociadas a cada uno de los combustibles o de las fuentes, pero estamos hablando de demanda en unidades equivalentes de energía. Con lo cual, la única manera de que en 24 años países como Estados Unidos, los de la Unión Europea y otras economías en desarrollo hayan mantenido su demanda energética, pese a que han crecido económicamente de manera casi sostenida, la mayoría de ellos, la única manera es dándole continuidad a políticas de eficiencia energética que también venían trabajando desde el pasado. Lo otro que podemos ver en este gráfico, que lo vemos sobre la derecha, que tiene que ver con cuál es la matriz energética del año 2024, todavía el 75% de la energía equivalente a nivel global es de combustibles fósiles. Todavía hay una significativa presencia del carbón. Fíjense que es un poco más de un cuarto de toda la demanda, petróleo y gas. Si miramos esto en Latinoamérica y Argentina, en Argentina el consumo de carbón es prácticamente insignificante, tenemos más consumo de gas que de petróleo en términos equivalentes. En la región también, también hay más participación de hidroelectricidad, con lo cual la distribución de energéticos en general en la región de Latinoamérica y Caribe es un poco más favorable en términos de emisiones, pero todavía nos queda mucho por trabajar en términos de cantidad de energía y de demanda. Entonces,
Acá lo que vemos, fuerte incremento de la demanda y todavía una altísima participación de combustibles fósiles. Si miramos en un corto plazo, el periodo 2023-2024, acá ya lo que vemos es el incremento de esa demanda, pero en estos, entre un año y otro, en los últimos 2 años, la demanda total de energía aumentó un poquito más de un 2%. Todo esto está en porcentaje, un poquito más del 2%, mientras que el PBI global aumentó un poco más del 3%. Esto es una buena noticia porque lo que nos dice es que no está, la demanda de energía no acopla, o sea, no acompaña de manera lineal el crecimiento del PBI, con lo cual es bueno. Sin embargo, esa diferencia debiera ser bastante más grande, es decir, que debiéramos tener menor incremento porcentual de la demanda de energía para el mismo incremento, para este incremento porcentual del PBI, o dada la demanda energética, mayor incremento del PBI. Por otro lado, la demanda de electricidad puntualmente aumentó más de un 4%. Esto lo que nos dice es que hay una fuerte electrificación, porque en términos de energía equivalente aumentó un 2%, en términos de electricidad más de un 4%. Entonces hay una migración de combustibles de uso directo a electricidad. Dentro del mix de electricidad, por supuesto que podemos tener fuentes renovables, fuentes bajas en emisiones, como puede ser la nuclear o las grandes hidros, según como las definamos, pero también hay electricidad en base fósil con mucha penetración. Sin embargo, en general, la tendencia a la electrificación es una buena noticia, porque una vez que electrificamos la demanda, luego es más fácil como reducir las emisiones del lado de la oferta. Entonces, siempre la parte, y hay en algunos aspectos hay cierta ganancia de eficiencia a nivel global del sistema por la migración a electricidad. Entonces, eso es una buena noticia. Esta es cómo se distribuyó ese incremento, ¿no? Este incremento de demanda, cómo estuvo distribuido. Fíjense que acá también está bueno lo que vemos. Vemos que de todo el incremento de la demanda, un tercio más o menos fue de energías renovables, un poco menos que de las renovables, en segundo lugar el gas natural, petróleo y carbón, otro poquito menos de un tercio, y luego nuclear en último lugar. Con lo cual, bueno, esto de que un tercio sea de fuentes renovables está bueno también. Obviamente que sería ideal que fuera más alto, pero bueno, también me parece que está bueno mirar la mitad del vaso lleno. Y lo otro que es interesante para tener en cuenta, que en 2024 el 30% de la electricidad global fue cubierta por fuentes renovables. Vale aclarar que cuando hablamos a nivel global y a nivel de la región, dentro de renovables están incluidas las grandes hidroeléctricas. Y lo aclaro porque en Argentina, tanto en el balance energético como en muchas de las presentaciones en general, se declara como apartes, como que tenemos renovables, que serían las renovables solar, eólico, las renovables no tradicionales, y las grandes hidro están por fuera. Yo creo que es importante que empecemos a verla de manera agregada, sobre todo por la contribución a la reducción de emisiones que hacen todo este tipo de tecnologías. Pero es importante tener en cuenta esto al momento de analizar esta información. Siguiendo con el sector energético, los mismos escenarios que veíamos antes que desarrolló UNEP, la Agencia Internacional de Energía también acaba de publicar, creo que o ayer o antes de ayer, pero está recién salido el informe anual, que es el World Energy Outlook del 2025, donde, como siempre hace la agencia, desarrolla distintos escenarios, muy parecido a lo que veíamos antes. Antes veíamos las emisiones de todos los sectores, acá lo que vemos son las emisiones asociadas al consumo de energía. También con la misma lógica vemos el histórico, el de políticas actuales,
el de Stated Policies escenario, que es similar al que incluye las NDC condicionales e incondicionales, y este incluye otras declaraciones o compromisos de los países, ¿no? Que se comprometieron en trabajar para reducir emisiones. Y por último tenemos el Net Zero escenario, que es el escenario o la trayectoria que deberíamos recorrer las emisiones asociadas al sector energético para llegar a un net zero, o sea, un carbono neto cero, carbono equivalente neto cero al 2050. Y fíjense que estamos lejos. O sea, estamos lejos entre lo que está ocurriendo y lo que comprometimos, lo mismo que veíamos antes, y entre lo que comprometimos y lo que deberíamos efectivamente hacer. Y de la misma manera, cuanto más demoremos este punto de inflexión, más empinada va a ser esta trayectoria, con dos riesgos: o que va a ser mucho más costosa o que va a estar desplazada hacia adelante con el riesgo de no cumplir con el límite de temperatura, de incremento de temperatura previsto. Entonces, en el sector energético se está haciendo muchos esfuerzos, sin embargo, estamos todavía lejos de lo que deberíamos alcanzar. Acá resumí algunas conclusiones del reporte, del reporte de la Agencia Internacional de Energía que les decía, que me parece que son interesantes. En los dos escenarios la demanda sigue creciente hasta el 2050, sobre todo impulsada por India y el sudeste asiático. El de políticas actuales, tanto el petróleo como el gas siguen aumentando hasta mediados de este siglo. El carbón empieza a disminuir antes del 2030. En el de políticas comprometidas o stated policies, el carbón adelanta su pico, es decir, que durante esta década, lo que falta de acá al 2030, debería alcanzar el pico y empezar a reducir, no haber incremento neto de carbón. El petróleo se estabiliza, no se elimina, se estabiliza hacia el final de la década, y el gas natural sigue creciendo durante la década del 30, sobre todo impulsado por el mercado de GNL. Que eso sería lo que está previsto en cuanto a las políticas pactadas o comprometidas. Se incrementa la importancia o el rol de la electricidad, se continúa con la participación de las renovables. Hay una demanda eléctrica pico que llega a estar al 40%, es decir, el 40% de la energía demandada va a ser en forma de electricidad al 2035, principalmente traccionada por un mayor uso de refrigeración, producto además del incremento de temperaturas, con lo cual ahí estamos en un círculo vicioso: el tema de incremento de temperaturas, requerimiento de refrigeración, mayor consumo energético para esa refrigeración y mayores emisiones. Entonces ahí es donde es importante la electrificación, la producción de electricidad baja en emisiones para suministrar esa refrigeración, y por supuesto la eficiencia energética, tanto en los equipamientos asociados a la refrigeración, como también en todo lo que tiene que ver con envolventes de los edificios, donde se usa esa refrigeración que cada vez va en aumento. Empieza a aparecer otro actor del lado de la demanda que tiene que ver con los centros de datos y la inteligencia artificial. Están alrededor de un 10% del incremento global de la demanda eléctrica. En energía primaria va a ser un poco menos, pero un 10% de la demanda eléctrica igual es un número bien significativo si pensamos que está focalizado en un sector que además, acá hay una trayectoria, una perspectiva de cómo puede avanzar, pero creo que hoy todavía no tenemos una real claridad de la magnitud que puede llegar a alcanzar el uso de estos centros de datos, de inteligencia artificial, las aplicaciones y el consumo de energía asociado que va a traccionar esto. Entonces, y esto no lo dice el informe, es más una interpretación personal, creo que ese 10% es de mínima, ¿no? El 10% del crecimiento de la demanda eléctrica global. Con todo esto, además de no estar cumpliendo los objetivos climáticos, mantenemos
un déficit de energía moderna. Cuando hablamos de energía moderna, estamos hablando de electricidad y energía baja en emisiones, que puede ser electricidad, incluido gas natural y gas licuado para cocción. Estamos hablando que todavía hay 730 millones de personas sin electricidad a nivel global. 730 millones de personas. Son 12 argentinas sin electricidad. 12, un poco más, 13 probablemente. Y tenemos 2.000 millones de personas, 2.000 millones de personas que cocinan con métodos contaminantes. Esto está básicamente enfocado a la leña, con un montón de otros problemas que trae el uso de la leña, desde impactos en la salud altísimos, impactos, genera graves enfermedades respiratorias, el uso de leña, tanto para cocción como para calefacción en algunas zonas, enfermedades respiratorias, esas enfermedades, el tratamiento requiere de presupuestos públicos, además el uso de leña, y tiene dos impactos, los dos negativos. Uno es el uso de tiempo para esa recolección, que en general afecta a mujeres y niños, que el tiempo que dedican a la recolección de leña no lo pueden dedicar a otras actividades productivas o a la educación, en el caso de los niños. Y dije que había dos impactos negativos. Uno es el uso del tiempo para recolección y el otro es la fuente de leña. La fuente de leña son los bosques. Muchos de los bosques, de los mismos bosques que necesitamos cuidar como sumideros de gases de efecto invernadero. Entonces, resolver el acceso a energía moderna, tanto electricidad como energía limpia para cocción, es, desde mi punto de vista también, es una de las urgencias mayores porque tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población y también tiene un impacto directo no solo en las emisiones, sino en el potencial o de reducción de la captura que estamos generando al no cuidar esos bosques, porque estas personas tienen que suministrarse esa leña de alguna manera. Entonces los efectos de esto son altísimos y son realmente muy, muy impactantes. Solamente, y esto es una de las principales conclusiones del informe, en el escenario de Net Zero podríamos llegar a limitar el aumento de temperatura respecto a la era preindustrial en 1,65 grados. Recordemos que el objetivo es entre 1,5 y 2. Entonces, solamente yendo por ese escenario que luce tan lejano, podríamos alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. ¿Cómo hacemos para alcanzar ese escenario? Porque, bueno, ya sabemos que tenemos que ir por ahí. ¿Cómo hacemos? Bueno, esto es un ejemplo de todas las soluciones o cómo distintas soluciones, distintas tecnologías contribuirían a el cumplimiento de llegar a un objetivo de emisiones netas cero al 2050. Lo que vemos acá es que de la línea base, en este caso es 2022, pero bueno, es parecido a lo que veíamos de 2024, está un poco por abajo de las 40 gigatoneladas de CO2 equivalente, hace como dos separaciones en periodos, al 2030 y al 2050, y lo que vemos son las que son barras ascendentes, que es solamente en este caso la roja, que es la actividad. Esto es lo que se incrementaría el consumo de energía entre el 22 y el 2030, producto de más personas en el planeta, más desarrollo económico, nuevas actividades como los data centers, la inteligencia artificial y otro tipo de demandas. Ahora, tenemos que compensar la nueva demanda y además ir bajando. Entonces acá lo que vemos es las distintas contribuciones de las distintas tecnologías a esa disminución de la demanda. Lo que aparece en primer lugar en violeta y que no es un valor menor, fíjense que es un poquito menos que el incremental de demanda entre 22 y entre el 2022 y el 2030, es ajustes por cambios de comportamiento, behavior, ¿sí?
es importantísimo y ya desde hace varios años la Agencia Internacional de Energía incluye en sus escenarios el impacto del cambio de comportamiento. Hay un componente, y está obviamente muy ligado a la eficiencia energética, que está en segundo lugar, que en general cuando hablamos de eficiencia energética incluimos estas dos cosas, en violeta lo que está más orientado al uso racional o responsable de la energía, que tiene que ver con con el cambio de comportamiento, y el amarillo más a la tecnología. Lo que nos dicen estos escenarios y estos análisis es que no es suficiente con un cambio de tecnología. El cambio de tecnología nos va a dar un potencial de mitigación, un potencial de reducción de demanda y un potencial de mitigación de gases de efecto invernadero. Pero además hace falta un cambio de comportamiento de cómo usamos la energía. Y fíjense que prácticamente tiene el mismo impacto, que sería como la altura de ambos rectángulos. Después aparece energía solar y eólica, bioenergías, el hidrógeno muy poquitito en este primer periodo de 8 años, la electrificación, y acá está lo que yo les decía antes, que en muchos usos solamente por electrificar, aún con una matriz que no sea 100% renovable, ganamos eficiencia global y mejoramos la demanda. Otro cambio de combustibles, que puede ser, por ejemplo, cambio de carbón a gas y que mejora de la eficiencia, incorporación de, bueno, las bioenergías están puestas acá, y lo que es captura y uso de carbono. Del 2030 al 2050 se repiten las mismas iniciativas, cambia el impacto de cada una. Fíjense que se incrementan un poco las renovables, aparece un poquito más, pero tampoco es eh, una de las medidas más significativas, el tema del hidrógeno. Se incrementa la electrificación, sobre todo atada a la parte de renovables, el cambio de combustibles, y se incrementa también significativamente respecto del periodo anterior la parte de captura y uso de carbono. Entonces, estos son todos los pasos que deberíamos ir incorporando para llegar al escenario net zero que veíamos antes. La primera conclusión es que eficiencia y cambio de comportamiento están primero, que tienen un rol importante y que no hay una única solución. Muchas veces me ha tocado escuchar, y seguramente ustedes también, decir, bueno, es o renovables o cambio de carbón a gas o hidrógeno. No, no es uno u otro, o renovables o eficiencia. Necesitamos hacer todo al mismo tiempo. Y además no todas las soluciones se aplican a los mismos usos. No tendría ningún sentido, por ejemplo, pensar en hidrógeno para el sector residencial, como tampoco es, al menos con la tecnología conocida, pensar en electrificación del transporte de larga distancia de cargas. Cada uso final de energía requiere una solución diferente y habrá que elegir aquella que sea más costo efectiva para su implementación y que esté disponible al momento que vayamos a implementarla, porque no todo está disponible al mismo tiempo. Acá lo que vemos es la mejora de la intensidad energética. A modo de recordatorio, la intensidad energética es el consumo final de energía en toneladas equivalentes de petróleo por el PBI, o el poder de compra equivalente, si queremos comparar entre distintos países, medido en dólares. Y hasta hace unos años la mejora de intensidad energética global promedio era del orden del 2% anual. En la COP28 se definió un objetivo al que muchos países, incluido Argentina, hemos adherido, de duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética. Esto, que suena muy pomposo y bastante rebuscado, lo que significa es que por cada unidad de PBI que en este momento consumimos cierta cantidad de energía, bueno, esa relación mejorarla año a año, no un 2% cada año, sino un 4% cada año de acá al 2030. ¿Cómo podemos llegar de un caso al otro? Bueno, tampoco hay una única solución. Tenemos una diversidad de soluciones. Tenemos la parte de electrificación y renovables, la parte de cocción limpia, y esto tiene que ver con cambio de fuente energética, eficiencia técnica y demanda evitada. Y acá es lo que les decía, cuando habla de demanda evitada es el cambio de comportamiento. Fíjense que
la contribución otra vez, la contribución de la demanda evitada es prácticamente o incluso un poquito más que la eficiencia técnica. Y está distribuida por distintos sectores. El amarillo es la industria, en industria es casi lo mismo. Es casi lo mismo lo que podemos obtener por cambio de eficiencia técnica, o sea, cambio de equipamientos, procesos, instalaciones, que por cambio del modo en que operamos las industrias. En el caso de edificios también es bastante similar en orden de magnitud. En el transporte hay mucho más como demanda evitada que como eficiencia técnica, y así llegaríamos al famoso 4%. Algunas otras buenas noticias, para no decir todo que estamos mal. Es el flujo de inversiones de los últimos 10 años, desde que se firma el Acuerdo de París hasta el 2025. Los valores de 2025 son estimados, y fíjense que el espesor de cada una de estas barras tiene que ver con la cantidad de inversión. Por primera vez, Renovables lidera ampliamente el nivel de inversiones. Bueno, por primera vez no, en los últimos años, pero hubo una evolución muy positiva. Esto es sumamente positivo. Eficiencia energética al 2025 va a tener más inversiones que el gas natural, y en su conjunto, más del 63% de las inversiones están vinculadas a tecnologías limpias. Y acá incluyo todo lo que tiene que ver con inversión en redes, almacenamiento y electrificación. ¿Por qué? Porque son vehículos para habilitar la eficiencia energética y la penetración de renovables. Sin electrificación, sin digitalización y redes inteligentes y sin almacenamiento, el resto se hace mucho más difícil y mucho más costoso. El volumen de inversiones al 2025 va a estar redondeando los más de 3 trillones de dólares en inversiones en el sector energético a final de año. Con lo cual hay un flujo de inversiones importantes, y más del 63% está puesto de cara a la transición energética. Quizás tenga que ser más, seguramente, pero están ocurriendo cosas de impacto concreto. Y el otro impacto que quiero compartirles, que también me parece súper interesante, tiene que ver con la generación de empleos por sector. En el 2023, los empleos asociados a energías limpias, esto es todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la instalación, la operación y mantenimiento de todas las energías y todas las tecnologías asociadas a energías limpias. Entre el 2023 y el 2019 se incrementó un 20%. Y fíjense acá, en 2020, esto es la pandemia, caen los empleos en el oil and gas, en energías limpias caen muy poquitito, se mantiene casi constante. Acá se dispara, aumenta un 20%, y en el oil and gas no llega a recuperarse. Entonces, me parece que acá también es por primera vez en los últimos años, la cantidad de empleos a nivel global asociados a energías limpias supera por bastante los asociados al oil and gas. Y esto también es parte de la transición energética. No podemos hablar solamente de cambio de fuentes, cambio de tecnología, si no reconvertimos los empleos. Tenemos muchísima gente trabajando en el sector oil and gas que se tendrá que reconvertir, se tiene que reconvertir, y lo está haciendo a otras fuentes energéticas. Y es parte de lo que también se conoce como transición justa, porque si toda esa gente queda de repente sin trabajo, bueno, ahí tenemos otro problema, estamos pasando un problema de un lugar a otro, y es lo que no podemos permitir. Como conclusiones, ya para ir terminando y dejar el lugar a las preguntas, ¿está ocurriendo la transición energética a nivel global? Sí, hay cosas concretas que están ocurriendo. Tenemos que acelerarlo también. Al ritmo que vamos, no vamos a alcanzar los objetivos que nos mandata el Acuerdo de París. Solo el escenario net zero al 2050 está alineado con los objetivos del Acuerdo de París, como ya lo mencioné. No hay una solución única, no intentemos atarnos a una única solución. Hay que entender, como les decía antes, cuál es la realidad, el contexto
propio de cada sector, de cada uso y consumo final de energía, para entender cuál es la mejor forma de descarbonizar las emisiones asociadas a ese uso. Muchas de las soluciones propuestas tienen impactos positivos en el desarrollo económico, la productividad y el bienestar de las personas. Y no nos tenemos que olvidar que cuando hablamos de mitigar los efectos del cambio climático, estamos hablando del ambiente, pero también estamos hablando de las personas. Los principales afectados por los efectos del cambio climático están siendo en muchas comunidades y en muchos sitios las personas, y vamos a seguir siendo cada vez más las personas. Entonces, esto no es meramente una cuestión o solamente una cuestión ambiental, es una cuestión ambiental, pero también y sobre todo de supervivencia y de bienestar y de desarrollo de todos los ciudadanos que habitamos el planeta. Para cerrar, la transición está aquí, está ahora, está al alcance de todos, todos podemos hacer algo desde cada uno desde nuestro lugar, y no hacer nada no es una opción, porque la demanda está aquí y ahora y tenemos que acelerar esas trayectorias que vimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, y les pido que abramos los micrófonos y le demos un aplauso de agradecimiento a Andrea por la linda charla. Y bueno, abrimos la sesión para preguntas, así que el que tenga preguntas levante la mano o abra el micrófono y realice la pregunta. Mientras se preparan las preguntas, yo tenía una preguntita en una de las transparencias que mostraron. Ah, bueno, ahí está Sí. Julio. Julio, dale adelante. No, dale, dale vos, Salvador. No, yo lo que iba a comentar es, hay una de las figuras que mostraste en donde se veían las diferentes regiones del mundo y se veía de que tanto Estados Unidos como la Unión Europea disminuían un poquitito, pero abajo había algo que, si no me equivoco, decías búnker, que disminuyó bastante más. ¿Eso era una Mm. cuestión de figura o era real que la energía de búnker disminuyó bastante? ¿Qué es lo que hacía que el gráfico baje? Porque las otras eran más o menos. No disminuía tanto, porque en realidad lo que baja es el espesor. Espérate que lo Ah, busco. eh, mm. Y el bunk, no, es No, no, prácticamente, no, 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 no no lo cambia. No, estoy, eso sí, solamente me perdón. extrañaba. Tal vez es un efecto nada más del gráfico, no un No, efecto. no, y está bueno, quizás no lo clarifiqué ahí cuando lo mostré. En realidad, fíjate que lo que Mm. hace, lo que nos dice si esto baja o no, en definitiva, es cómo cambia el espesor. Fíjate en Ah, pero China, abajo que ves, pero parte todo de está acá cayendo y y abajo, acá. no En sé realidad si eso es. está cayendo, pero fíjate si vemos el espesor de este gris, que es búnker Ah, internacional, es muy poquito, pero si ah, lo vemos, este es más grande que al 2000, se o sea que es un incrementó. efecto Y gráfico más que casi, un. claro, en realidad esto, como que el espesor en el caso de economías avanzadas, Unión Europea, Estados Unidos, podríamos decir que prácticamente se mantiene en el búnker. Si Ah, vemos este espesor respecto a este, se incrementa. claro, es como que han hecho Claro, le bajo la escala del otro lado, por eso se ve como claro. que disminuye. Perfecto, no, gracias, Como no, no, no. aclaración, búnker internacional se refiere a todos los combustibles usados para todo lo que es transporte internacional, aéreo y marítimo, que en realidad no se puede computar a ninguno de los países. Entonces siempre aparece como una categoría aparte y tiene sus propios compromisos en definitiva, ¿no? Porque los países no lo incluyen dentro de sus NDC porque no está dentro de sus emisiones. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, le damos la palabra ahí de varias manos levantadas. Julio, adelante. Bueno, buenas tardes, Andrea. Muy buena la charla. Eh, la tengo una pregunta corta, sencilla y un comentario que en realidad se puede transformar también en una pregunta. Siempre se habla de las emisiones globales de los países y no se suele presentar la demanda per cápita. Mm.
China, India, los países subdesarrollados, digamos, del este asiático tienen consumo per cápita que están, si no me equivoco, claramente por debajo de Europa y seguro muy por debajo de la de Estados Unidos. Está claro que desde el punto de vista de emisiones lo que importa es la global, pero como estamos hablando también de la parte social y de la calidad de vida, esa menor energía per cápita implica menor calidad de vida. O sea, debieran estar más obligados los países que consumen mucho per cápita. No sé si Sí, puedes hacer algún comentario sí, respecto de esto. gracias, sí, está bueno lo que traes. Bueno, en realidad están más obligados porque el Acuerdo de París justamente lo que define es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. La parte de comunes significa que cada país se tiene que de alguna manera hacer cargo o presentar contribuciones que tengan, que estén alineadas con sus propias, con el nivel de emisión. Nosotros, o sea, Argentina no podría tener una ambición para mitigar lo que genera ni China, ni Estados Unidos, ni Europa, sino lo propio. Pero la parte de las responsabilidades diferenciadas tienen que ver con que los países desarrollados, como vos bien lo mencionás, han emitido durante muchísimas décadas, mientras el resto del mundo, digo, apenas o ni siquiera cubríamos las necesidades básicas, y esa es la parte de responsabilidades diferenciadas, y por eso son los países que tienen comprometido los grandes flujos de financiamiento justamente para apoyar las economías en desarrollo, subdesarrolladas, para que el desarrollo que hagan de ahora en adelante lo hagan bajo un desarrollo bajo en emisiones. Sería absurdo pretender que los países no se desarrollen más, porque tiene que ver con esto de la igualdad de oportunidades a nivel global para las personas. Es que ese desarrollo, lo que necesitamos ahora es que ese desarrollo que se haga sea bajo o idealmente neto en emisiones. Y tiene que ver con eso, ¿no? Y en general no se presentan si vamos al informe, a otros informes, los números están, lo que pasa es que el impacto global está asociado a las emisiones como Sí, cantidad. está claro. Pero sí está claro que el indicador per cápita es muy diferente entre un país y otro, y por eso tenés crecimientos como el caso de China muy significativos, pues tiene que ver con el crecimiento del desarrollo del país. Perfecto, gracias. Y la pregunta corta era, no me quedó claro cómo entra el hidrógeno en la baja de emisiones en el sentido de que el hidrógeno no es una fuente, sino un vector energético. Entonces Bueno, aparece como me tecnología confunde en un realidad, poco. sí. Bueno, la eficiencia, podríamos decir que, bueno, a mí me gusta decir que es una fuente, pero tampoco, en realidad ahí lo que te muestran son soluciones, no vectores, no fuentes de energía. En el gráfico ese que mostré que iban bajando, son distintas soluciones, por eso el cambio de comportamiento también aparece, son distintas soluciones para reducir la demanda de energía y obviamente el hidrógeno es un vector. Y Estaba, lo importante es que no aplica para todas las soluciones. El hidrógeno para mí tiene mucho sentido para algunos usos específicos, ¿no? estaba en ese gráfico el almacenamiento, porque entraría de la misma manera, el almacenamiento en litio, por ejemplo. No estaba, eso entraría probablemente, bueno, ahora no sé si estaba, probablemente entre como en un otros, pero sí, sería una forma de contribuir la parte del Sí, almacenamiento, pero está vinculado a las renovables, en definitiva, el almacenamiento, ¿no? muchas gracias. No, de nada. Ahí está Irma, creo que de Jujuy, ¿no? Irma. Hola, Hola ¿cómo están? Irma, Hola ¿cómo Andrea, estás? ¿cómo estás? Un gusto de verte nuevamente. Igualmente. Y a- bueno, y a todos acá, Salvador, Silvina, a todos. Te hago dos preguntas. En Sí. realidad un comentario. El otro día leía que el 8 de febrero del 2024 ya subimos a 1,5 grados y eventualmente en algunos otros momentos también. Entonces realmente es preocupante el tema. La segunda pregunta es si el país está desarrollando programas para esto. Sabemos que, bueno, esta gestión no hay mucho, pero el otro día también investigaba sobre la Comisión Nacional de Valores y están trabajando con mercados voluntarios de carbono. Mm. Entonces, bueno, conocer un poquito más de tu mano qué más hay.
Bueno, lo primero sí, por eso yo cuando presenté mencioné lo del 1,5 grados, sigue siendo como un objetivo más casi teórico a esta altura, ¿no? Porque es algo que donde ya estamos, tendríamos que de repente dejar de emitir. Puede haber alguna fluctuación, pero sí, es cada vez más difícil el 1,5. Y respecto a Argentina, bueno, Argentina acaba de publicar hace un par de días o unos pocos días la NDC, que no incrementa ambición, lo cual es, bueno, es preocupante porque una de las cosas que establece el Acuerdo de París es que hay que incrementar ambición cada 5 años. Hacen toda una explicación de que una actualización de la metodología, de los mecanismos de control y de transparencia. La verdad es que no tuve tiempo de leerla en detalle, pero bueno, no hace falta leer la contribución en detalle para saber que no es una prioridad. Sí sé que el equipo de impacto climático, como lo llaman, está trabajando, pero claramente no es una prioridad para el gobierno nacional, lamentablemente. Sin embargo, creo que se está dando como alguna particularidad que aún que siendo no una prioridad para el gobierno nacional, hay muchas provincias que están trabajando, hay muchas provincias que están empujando sus planes climáticos, que están implementando acciones concretas que contribuirían. Y por otro lado, también el sector financiero está acompañando. Así como mencionabas esto de los mercados voluntarios de la Comisión Nacional de Valores, empiezo a ver un poquito cada vez más los bancos, sobre todo los bancos que tienen sede local, pero que son banca internacional, bueno, que están interesados en financiar preferentemente a los proyectos o medidas o empresas vinculadas con con algunas políticas de sostenibilidad en general. También es cierto que a nivel global también hay un cambio de políticas, bueno, liderado básicamente por Estados Unidos, y que eso hace que muchas empresas, muchas instituciones financieras que venían liderando el tema, dijeron, bueno, capaz que ponemos un poquito de pausa, revisamos un poco, incluso muchas compañías globales de petróleo y gas que se habían reconvertido, o decían reconvertidas a empresas de energía y que estaban invirtiendo en portafolios más verdes con moderado porcentaje, pero también es como que hay lamentablemente cierta, no pausa completa, pero sí desaceleración, decir, bueno, vamos a ver si realmente es por acá y qué significa todo este cambio y reacomodamiento político global. Por eso lo que decía al principio, yo creo que lo que ocurre en la COP va a definir un poco el rumbo. No creo que lo cambie significativamente. Realmente lo que define es que demore, o sea, si bien las expectativas están puestas en que sea una COP donde se define implementación, lo que puede pasar, porque lo mismo estaba puesto el año pasado y no ocurrió, entonces lo que puede pasar es que esto se demore y lo sigamos pasando de un año a otro. Pero bueno, el contexto internacional está complejo, ¿no? Político. Y en Argentina lo que yo veo son estas cuestiones, ¿no? Que hay eh, como iniciativas desparejas, algunas cosas que sí. El tema de las renovables es un tema que ya funciona y el mercado ha ido por el mercado, por la compra de renovables, por ejemplo en el Mater, porque realmente es mucho más barato. Entonces, ahí hay algunas cuestiones que se van a dar con o sin política climática, porque ya es una cuestión de competitividad y de desarrollo económico. Pero bueno, ojalá confluya todo y podamos articular y avanzar con algo más sostenido y un poco más sólido, ¿no? Hacia adelante. Muchas gracias. Gracias. Ahí, Edgardo, Gracias. ¿querés hacer tu pregunta, Edgardo? Sí, por favor. Sí. A ver, Andrea, mi preocupación por el tema este del cambio climático eh, es bastante personal, digamos, porque yo vivo en una ciudad donde en verano
estamos llegando a los picos entre los 48 y 50 grados y encima ya hemos colaborado con el fenómeno de la isla de calor, así que si seguimos sumando, imagínate que vamos a quedar punto caramelo, digamos. El tema es saber si hay algún análisis prospectivo de estas tendencias o sea, la deseable, por dónde vamos, eh, lo que sería la mejor y peor condición, si esos escenarios se han evaluado, digamos, porque realmente nosotros, año a año estamos notando y además, digamos, del incremento de la temperatura, estamos empezando a sufrir desertificación y todas estas consecuencias, digamos. Bueno, es justamente los efectos del cambio climático, que no es solamente los episodios de climas extremos, como son las altas temperaturas, las muy bajas temperaturas, las sequías, las tormentas, inundaciones, sino también todo el impacto que eso tiene en los sistemas ecosistémicos, en las ciudades, en la vida de las personas. No es lo mismo vivir con una temperatura de verano de 40 grados que de arriba de 48, casi 50, lo mismo en épocas de frío extremo. Y hay estudios, por supuesto, no tengo acá datos a la mano, pero justamente hay estudios y es todo lo que está basado en décadas de estudio del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde han estudiado justamente ese impacto, como el efecto causa-consecuencia, es decir, bueno, incrementan las temperaturas, qué impactos va a haber en el clima y qué impactos como aguas abajo. De hecho, Argentina también tiene, no sé si ahora siguen en línea, pero hace ya varios años, hace como unos 8 años, se había desarrollado y estaban en la página web creo que de la Secretaría de Ambiente, mapas de riesgo y mapas de vulnerabilidades, de riesgo climático y de vulnerabilidades. Entonces, eso también permite hacer una planificación adecuada, porque como vos decís, si estamos en una ciudad donde hay temperaturas cada vez más altas y hay que cruzar eso con, por ejemplo, cómo puede afectar las muy altas o muy bajas temperaturas a niños, adultos mayores, a ciertas poblaciones más vulnerables. Bueno, todo eso obviamente hay que tenerlo en cuenta para el desarrollo de políticas públicas, del diseño de las ciudades, del diseño de los sistemas productivos, porque no es lo mismo diseñar. Hoy, imagino por tu acento que sos de Cuyo o de No, Cuyo, no, y no, ¿no? soy del Chaco, del interior del Chaco, Ah, bueno, cerca te del hacía, impenetrable. te hacía, Y te fíjate hacían que el hicimos una política municipal sí, para volver a ser nuestra ciudad, era una ciudad oasis, con mucho verde, y cuando se hicieron las obras de infraestructura de cloaca y agua, sacaron todos los árboles y quedó una ciudad completamente expuesta. claro, A bueno, partir de peor, una iniciativa de personas que vivieron la ciudad en la otra época, hemos bajado con auditoría entre 3 y 5 grados la temperatura, justamente por solamente poner sombra claro. a la ciudad. O sea que por ahí eh, es posible mejorar las condiciones si se piensa, digamos, de que hay soluciones sostenibles y sustentables al alcance de la mano, digamos. Sí, bueno, eso tiene que ver con la componente de adaptación. Yo no la cubrí en la presentación, me enfoqué más en lo que es mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, porque la energía está en general orientada a la mitigación, pero lo que vos mencionás es una clara medida de adaptación. Decir, bueno, las temperaturas son las que son cada vez más altas y tenemos que hacer algo para poder vivir mejor en este contexto de temperaturas cada vez más altas. Y eso no es ni más ni menos que una medida de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Y lo que iba a mencionar, que también es importante tenerlo en cuenta, estos efectos adversos y el impacto, no solo en el diseño de las ciudades y en la adecuación de las ciudades como la que vos mencionabas, sino también en la adecuación de los sistemas productivos, porque cambian los regímenes de lluvias,
hay lugares donde hay más sequía, entonces cosas que antes se podían cultivar ahora ya no se puede. Hay algunos lugares que hasta, digo, indirectamente se ven beneficiados porque tienen más lluvias que antes. Entonces es importante analizar en cada región, en cada sitio, cuáles son los posibles impactos y prepararse de manera anticipada, no esperar a que los impactos estén y afecten directamente a las personas y a las economías de las ciudades o de las regiones. Muchas gracias, Andrea. Ahí está José Luis Bertolini Gracias. de Pergamino. José Luis. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola. Dos preguntas. Una, llévate otra vez a la diapositiva a la que se refería Salvador, y la pregunta en ese caso es si el crecimiento de las emisiones en los países emergentes y el hecho de que los países desarrollados hayan mantenido sus emisiones no es porque los países desarrollados trasladaron sus emisiones a los emergentes, trasladando industrias y actividades que son las que más emiten. Esa por un lado. Sí. Y por otro, la cuestión de que mencionabas de que las provincias tenían una política distinta respecto en la COP que está actualmente. Respecto de Nación, tengo entendido que COFEMA llevó su propia propuesta, ¿puede ser? Ahí desconozco, ahí dos cosas. Yo en realidad me refería, digo, no sé qué habrá llevado COFEMA a la COP. Lo que digo es que en la práctica las provincias están haciendo, no están esperando a que lo defina todo el Estado Nacional, lo cual me parece una buena noticia. Una aclaración: en la conferencia de las partes, los representantes son de los países. Luego, obviamente que pueden participar los estados subnacionales, como sería en nuestro caso las provincias, ONGs, academia, distintas instituciones con presentaciones, propuestas y demás, pero los que tienen la definición y el voto para generar consensos o no, o disensos sobre los acuerdos que se definen, son los países. Digo, y Bien. eso está bueno aclararlo. Sí, luego hay una participación como en otro nivel, y está bueno que si COFEMA no está de acuerdo con lo que presente Argentina como país, muestre y lo socialice con el resto del mundo. Pero bueno, la posición es de los países. Lo mismo que el acceso al financiamiento, y ese es un tema, porque una provincia puede tener su mejor plan de acción climático, pero si quiere acceder a financiamiento internacional, prácticamente para todos los fondos que hay, incluso los de organismos multilaterales como el BID, Banco Mundial, necesita una no objeción o un apoyo del Estado Nacional. Porque ante esos organismos los representantes son los países. Entonces, eso para tu segunda pregunta. Respecto de la primera, lo que vos decís, en algunos casos es cierto. La Agencia Internacional de Energía hace que no lo tengo acá a mano, pero hace un análisis cuando analiza la intensidad energética de los países, que es esto que yo les decía, el consumo energético por unidad de PBI producido. La intensidad energética es un indicador que está bien, es fácil de calcular porque son dos grandes números que en general están disponibles. Está bueno para ver la evolución a lo largo de los años de un país, de si sube, baja, esto de los porcentajes relativos. No es un indicador absoluto, a ver, no es definitivo, porque puede pasar esto: decís, bueno, es un país que reconvierto, no sé, industria pesada y fortalezco instituciones financieras, genero la misma cantidad de PBI con mucho menos consumo de energía. Entonces, eso es lo que la Agencia Internacional define como el efecto de estructura de la economía, que te puede reducir el consumo de energía por un cambio de estructura o incrementarlo, si sos el que incorpora actividades más energointensivas. Se tiene en cuenta. Es un efecto, no te cambia la situación. No es que ahí vos decís, bueno, la mitad del crecimiento de China se debe a que, bueno, no Estados Unidos claramente, pero que Europa u otros países han puesto instalaciones en China o India. Hay una parte
es menor, te diría, el impacto de esa parte. Pero bueno, habría que, se analiza, en algunos estudios se analiza especialmente y no hay que desconocerlo. Es un tema que está bueno tenerlo ahí a la vista. Perfecto. Muchas Bueno, no sé gracias. si hay alguna otra pregunta. Estaba Yo tengo John una Evans. pregunta, pasa Ah, que adelante. Ah, no adelante, sé por qué Daniel. no encuentro la manito por ningún Ah, lado, estaba dale, dale nomás, buscando bueno. ya te veo la mano, así que. No, una pregunta, Andrea, muy buena la charla, la verdad. Una pregunta, digamos, en las reuniones de COP, yo nunca tuve la oportunidad de ir. ¿Hay alguna autocrítica, digamos, respecto a que consistentemente, digamos, reunión tras reunión, siempre estamos cada vez más lejos, digamos, de los objetivos? O sea, ¿se está revisando un poco cómo es que se está pensando todo esto? Porque eh, quizás también haya algún error conceptual que se está cometiendo, digamos, y que no nos permite acercarnos a los objetivos, digamos, ¿no? Eh, Voy a responder de atrás para adelante. No lo llamaría error conceptual, es una diferencia eh, en la que todavía los países no terminan de ponerse de acuerdo y se llama financiamiento, básicamente. O sea, la gran discusión todavía pasa por, si bien hay financiamiento internacional, hay fondos climáticos de adaptación, el Fondo Verde del Clima, el Fondo Mundial del Medio Ambiente, todavía, de hecho, no se está cumpliendo con los flujos financieros que mandata el Acuerdo de París o que se acordaron en su momento en el Acuerdo de París. Y la gran discusión pasa por el tema de financiamiento, de quién financia todo esto, ¿no? Que en definitiva es lo que decía antes, serían los países desarrollados que se desarrollaron a costa de generar un montón de emisiones durante décadas, y ahora los que queremos desarrollarnos es como que no podemos, pues tenemos ciertas limitaciones. Autocrítica, qué sé yo, las discusiones están, las discusiones de que no estamos en lo que sería como en camino también se dan. En general están más, la COP tiene como dos instancias, por resumirlo en paralelo, es un mega evento, en general tenés dos instancias. Uno es donde son las negociaciones formales, donde están los representantes de los países, como yo decía, que normalmente hay una delegación, típicamente las áreas de ambiente, cancillerías, depende de cada país quién represente o cómo represente. Las negociaciones formales además tienen distintos temas, hay distintos o subtemas incluso, y cada grupo tiene sus discusiones súper específicas y que tienen que ver mucho con cuestiones de acuerdos, de implementación, cuestiones como si fuera una regulación a nivel global. Y después en paralelo está todo lo que tiene que ver con la conversación que ocurre en el nivel que yo decía de otros organismos internacionales, ONGs, gobiernos subnacionales, los propios gobiernos nacionales que hacen presentaciones de sus planes de acción, sus objetivos, qué hicieron, qué no hicieron, todo lo que serían como side events, donde ocurre otra conversación muy atenta a lo que está pasando en las negociaciones, pero es casi en paralelo, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, a ver, es un evento que es interesante, quizás en los últimos años originalmente era más enfocado en las negociaciones. Los últimos años son eventos muy grandes donde ocurren todas estas conversaciones en paralelo. Está bueno ir a escuchar qué está haciendo el resto del mundo, los distintos actores, pero bueno, al final del día lo que importa es lo que se decide en el núcleo de la negociación de los países. Y es la conversación que está más complicada. Gracias. Gracias. Ahí está, hay una última pregunta de John Evans. John, o no sé si Sí, ya no no, sé. es una inquietud que tenemos del problema de que en el mundo internacional y con los intercambios hay entre países, cómo se apociona mejor los beneficios y los impactos. Por ejemplo, China produce la gran mayoría de los fotovoltaicos en todo el mundo, pero se utiliza en otros países. Y además se utiliza el Banco Internacional para moverlos. China también produce
ah, por lejos la mayoría de los autos eléctricos. Entonces, pero se exporta la gran mayoría. O sea, ¿cómo se pueden aporcionar mejor estos impactos y beneficios para que estamos conscientes de cómo están los flujos y los impactos que nosotros producimos cuando estamos utilizando bienes que vienen en el mundo internacional Muy lejos. de muchos lugares? Sí, bueno, está buena la pregunta. La verdad es que todo lo que son emisiones se contabilizan en la fuente. Entonces, lo que China emita para producir los autos eléctricos, los paneles solares, se le contabiliza a China y quien use esos autos eléctricos o esos paneles solares se le contabiliza, o sea, va a reducir y se le contabiliza al país, porque es una convención que está dada así y que no creo que cambie. De hecho, en Argentina, y esto me ha tocado tener la discusión con varios actores locales, donde decía, bueno, pero si exportamos gas que va a reemplazar carbón, en algún lado eso a algún país le va a reducir emisiones, las deberíamos contabilizar nosotros. Y no, la verdad que así como está planteada la discusión, las emisiones se contabilizan en la fuente, por eso lo que es búnker internacional, tanto marítimo como aviación, está por fuera, porque no habría cómo asignarlas. Y no creo que esa asignación vaya a cambiar, porque además entraríamos en una variante bastante compleja y no creo que nos pondríamos de acuerdo ni de acá al 2050. Pero bueno, es cierto que hay ciertas cruces o beneficios cruzados entre emisiones en un sitio para que se descarbonice otro. Pero bueno, pasa en una diversidad de aspectos en realidad. Sí, pasa también con la soja, que la deforestación Exacto, para producir soja en claro, Argentina también, y se exporta a China para alimentar a los exactamente. chanchos. Exactamente, claro. Pero bueno, hoy las reglas esas, creo que hasta donde sé, no escuché que nadie planteara revertirlas o revisarlas al menos por ahora. Sí. Bueno, le agradecemos con un aplauso de nuevo entonces a Andrea por la linda charla y bueno, Andrea, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho y bueno, a todos también le agradecemos su presencia y quedamos para las próximas semanas. Bueno, Bueno, gracias, gracias. Siempre es un gusto acompañarlos. Gracias por la invitación y bueno, gracias por las preguntas también. Y creo que bueno, esto requiere dar continuidad hasta a la conversación. Así que cuando gusten. muchísimas gracias, Andrea. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por Buenas acompañarnos. tardes. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.